Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: En otro tiempo vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados, en los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. Os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia habéis sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La salvación es un camino lleno de obras. La salvación incluye una vida que está llena de fruto espiritual para agradecimiento, para tener seguridad de salvación, para la gloria de Dios, para testimonio a otros de que no le conocen. Es por eso que Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Luego entonces es falsa esa idea de que el Evangelio, o los que predican el Evangelio, o predicamos el Evangelio tal y como viene en las Escrituras, estamos diciendo que da igual la manera en que se viva. No, esto no funciona así. Porque el Evangelio incluye una transformación de la persona. Entonces, si esa transformación nos libera del dominio del pecado, entonces un creyente peca pero no ama el pecado. Un creyente peca pero no vive en el pecado. Un creyente peca pero no permanece en el pecado. Un creyente peca pero no está dominado por el pecado, no es esclavo del pecado. Esa es la diferencia. Por eso el apóstol Pablo habla de que antes de conocer a Jesucristo nosotros éramos esclavos de la maldad como cualquier otra persona. Éramos siguiendo nuestros pensamientos pecaminosos, propósitos pecaminosos, nuestros deseos pecaminosos, lo que la palabra de Dios llama concupiscencia, estos deseos terribles que nos arrastran a hacer el mal y que realmente nos conducen a una esclavitud total del pecado, a una depravación total a causa del pecado. Pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, todo nuestro ser ha sido liberado en Cristo Jesús del dominio del pecado y por lo tanto paulatinamente, por medio del Espíritu de Dios, el cristiano verdadero ya no quiere seguir pecando, odia el pecado y muchas veces se odia a sí mismo por causa del pecado, se siente miserable por causa del pecado. Entonces, ¿cómo va a permanecer en él? ¿Cómo va a permanecer en él alguien que de verdad odia el pecado? Sería tan absurdo como esperar que, por ejemplo, como un amigo que tengo que odia los mariscos, pues le invitara a comer mariscos todos los días esperando que él los pudiera comer. Pero si odia los mariscos, por mucho se lo ponga todos los días y se lo ofrezca gratuitamente, él no los va a comer sencillamente porque no le gustan. Y eso es exactamente lo que sucede cuando alguien ha nacido de nuevo, que es hechura de Dios, que ha nacido de lo alto, que tiene un nuevo corazón para amar a Dios, una nueva mente para comprender su palabra y una nueva voluntad para obedecerle. Y por lo tanto, ahora el pecado le parece un plato de mal gusto, le parece algo que no es en nada deseable y que si alguna vez lo toma, pensará después que se ha comportado como un necio porque está tomando algo que ya no es agradable a él. Así que lo que ocurre es que hay un cambio en el deseo de la persona. Por eso dice aquí que nuestro Dios, que es rico en misericordia, nos ha salvado en Cristo Jesús y lo ha hecho por la gracia, mediante la fe, liberándonos de la muerte espiritual, que no es otra cosa que esa impotencia, esa incapacidad y esa depravación, es decir, esa caída terrible en el pecado que nos lleva una y otra vez como una corriente
grande arrastra las hojas de los árboles que han caído al río, así también nuestras vidas serán arrastradas por la marea del pecado, por las corrientes del pecado. Pero ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y eso significa que hay un cambio radical. Claro, ese cambio radical no se produce sin el Evangelio. Es por eso que es de vital importancia entender esto, que donde no hay Evangelio, no hay ese cambio y esa transformación. Donde no se predica el Evangelio en toda su pureza, no puede haber ese fruto. Donde no se pone la semilla adecuada, donde no se pone la semilla de Dios, no puede venir lo de Dios. Y es por este motivo por el que tantos lugares enseñan a la gente a ser buenas personas, a portarse bien, a ser buenos ciudadanos. No es que esas cosas sean malas, realmente son buenas, pero no funcionan porque si no está la semilla del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, que es la que transforma la vida, no habrá verdaderamente fe auténtica, no habrá nuevo nacimiento, no habrá vida nueva en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que los que hemos venido a ser de Cristo somos como muertos, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ya no reina el pecado en nosotros para que lo obedezcamos en sus deseos pecaminosos, sino que ahora reina la justicia en Cristo Jesús. Ahora nosotros nos parecemos a Cristo y luchamos por parecernos a Él más y más cada día. Somos transformados de gloria en gloria, contemplando la imagen de Cristo Jesús, contemplando el carácter de Cristo Jesús, no una estatua, por supuesto, ni una pintura, sino contemplando a Cristo Jesús por medio de la fe. Tal como vienen las Escrituras, contemplamos su belleza, su hermosura, y a la vez que le miramos a Él por la fe, somos transformados mediante el Espíritu Santo de gloria en gloria. Entonces, ¿cómo podemos perseverar en el pecado si realmente estamos enamorados de Jesús, si realmente le queremos a Él, si realmente le reflejamos a Él? Claro que no. Por eso dice aquí, somos hechura de Dios, somos creación de Dios, somos el diseño de Dios, creados en Cristo Jesús. Ya no creados por ámbito natural o por vía natural, cuando vinimos a este mundo de nuestros padres, a través de ellos, que veníamos ya con la simiente del pecado, que veníamos ya dispuestos a pecar, que nos hemos estado gloriando en el pecado y satisfaciendo en el pecado una y otra vez, sino que ahora que somos nueva creación en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, y esto no proviene de vosotros. Se dice que todo esto proviene de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo en Cristo Jesús. La fe tampoco proviene de nosotros. Todo esto ha sido dado por Dios, no por obras, para que no se llene el cielo de orgullosos, como decía un amigo mío, sino para que seamos, dice en Cristo Jesús, esa nueva creación para buenas obras. Esto es vital. ¿Por qué? Porque por todas las Escrituras nos enseña que cuando alguien ha nacido de nuevo, la evidencia de que ha nacido de nuevo son las buenas obras que hace. Es el carácter transformado en su persona y el fruto de buenas obras en su vida. Por eso, aquel que no ama a su hermano permanece en muerte, dice el apóstol Juan. Aquel que no camina en la luz no es de la luz. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él es la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre preciosa de Jesús, la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que es evidente que aquel que ha nacido de nuevo muestra esa vida nueva. ¿Cómo? Caminando en la luz. Es fácil decir que uno es cristiano. Es fácil decir que fue bautizado de pequeño o de adolescente o de mayor. Y decir que asiste a una congregación, se reúne en una iglesia, va a un templo, quiere vivir una vida moral, pero sin embargo no tener este fruto de Dios en Cristo Jesús. Porque si la simiente de Dios no está en ti, el fruto de Dios tampoco está en ti. Es otro falso. Es un fruto fabricado por tu propia carne, por tu propia naturaleza humana. En verdad, no eres una hechura de Dios en Cristo Jesús. Por eso, esas buenas obras no sirven para Dios. Bueno, de hecho, ninguna buena obra sirve porque no es perfecta. Solo es perfecta en Cristo. Solo
por medio de Cristo nuestras obras pueden agradar a Dios, porque Él es el único que agrada a Dios. Nosotros le agradamos solo en el sentido secundario. Pero verás, las buenas obras entonces es lo que te encuentras en el camino de la salvación, es lo que haces en el camino de la salvación. Pero ya en el camino de salvación entraste por la fe y solo por la fe, por la gracia, no por obras, para que nadie se jacte. De manera que el Evangelio nos conduce siempre a una obediencia y una sumisión al reinado, al señorío de Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, decíamos ayer. Y es por este motivo por el que Cristo vive en nosotros, este motivo por el que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que va a producir en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y va a extirpar de nosotros, va a erradicar de nosotros, va a amortiguar y a reducir de nosotros ira y enojo, malicia, envidia, borracheras, orgías, homicidios. Va a eliminar de nosotros toda mentira, los malos pensamientos, palabras y acciones. Va a erradicar de nosotros pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, envidias. Va a erradicar de nosotros todo aquello que es detestable a los ojos de nuestro Señor, porque el Espíritu de Dios ha sido enviado para esa transformación. Y somos sellados habiendo creído en Él. Esto es también vital. El Espíritu de Dios no viene por una infusión mágica de agua, no viene por un bautizo, no viene por, digamos, por otro canal que no sea, sino después de haber creído en Él. Este es el proceso. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es por este motivo por el que el Evangelio, cuando se entiende bien, es tan liberador y maravilloso. Es realmente asombroso. Es una bendición tan grande el Evangelio, porque realmente pone las cosas en su sitio y produce en las personas que han creído, que hemos creído en Cristo, produce el verdadero fruto que agrada a Dios, que sirve de testimonio a otras personas, que nos da seguridad, que nos produce gozo y que hace que nuestras vidas se llenen de sentido, de significado, de fruto, de progreso espiritual, de bendición para nosotros y para los demás. Es por eso que cuando el apóstol Pablo habla de los tesalonicenses, menciona las evidencias de que realmente eran de Dios, que realmente ellos eran hijos de Dios, y dice que el amor, la fe que se veía en ellos, su disposición a servir al Señor Jesucristo, demostraba claramente que eran de Dios. Por eso Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, dijo Jesús. Pero el que guarda mi palabra, en este permanece el amor, en este permanece el Señor Jesús. Por eso, nosotros ahora vamos a orar a Dios para pedirle que obre en nuestros corazones el querer y el hacer por su buena voluntad, para que caminemos en buenas obras. Y también para aquellos de nuestros amigos que nos rodean, quizás están escuchando esto, o aquellos familiares, que el Señor les dé la fe mediante su evangelio para que puedan nacer de nuevo y puedan venir a Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vamos a orar. Nuevamente, Señor, nos asombramos de tu gloria y de tu poder, de tu sabiduría y de esta maravilla preciosa de tu evangelio. Todo lo has hecho bien, todo está dispuesto, todo es perfecto. Así que, Señor, da fe a cada persona y danos también, junto con la fe, la revelación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y así, contemplándole a Él, seremos transformados de gloria en gloria a su imagen por el Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el día de mañana. Un abrazo para todos.